Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Itamar Urdaneta y estoy feliz. Este es nuestro primer evento, seminario virtual del año. Soy una mujer próspera y feliz y realmente la razón por la que titulamos este evento, Alcanza tu año de impacto, impactando tus finanzas, es porque todos los días nosotros impactamos nuestras finanzas tomando buenas o malas decisiones. Por eso te felicito por estar pegado a tu computador o a tu tableta o a tu teléfono, pero capacitándote, tomándote un tiempo para capacitarte e impactar tus finanzas. Te prometo que vamos a pasar más o menos como una horita y unos minutos compartiendo y aprendiendo muchísimo. ¿Por qué? Porque necesitamos capacitarnos. Las finanzas y el éxito financiero como tal incluye el 80% es simplemente comportamiento y el otro es un 20% de conocimiento. Así que te doy la bienvenida de donde quiera que estés conectado. Veo que hay personas conectadas desde Caracas, Venezuela. Veo que hay personas conectadas desde Barcelona. Veo que hay personas, wow, personas desde Colombia. Felicidades, un abrazo a mis amigos de Colombia, a mis compatriotas venezolanos. Veo que hay personas conectadas desde aquí, desde la ciudad de Miami, donde nosotros residimos. Así que de verdad les doy la más cordial bienvenida en este primer webinar del año. Y quiero comenzar, ¿ok? Compartiéndote un poquitito de quién es Itamar Urdaneta, por qué hago lo que hago, dónde llegué, por qué me doy el lujo de llamarme mujer próspera y feliz. Realmente no siempre fue así. Quiero introducirte también. Soy la autora de mi libro Casada, Próspera y Feliz, que tampoco siempre fui casada, próspera ni feliz, pero si quieres aprender un poquitito más de tu historia, aquí puedes acceder el libro a través de nuestra página web. Pero quiero contarte un poquitito acerca de Itamar Urdaneta. Pues soy venezolana, nací en la calurosa y preciosa ciudad de Maracaibo, así que les envío un abrazo y un beso a mis amigos maracuchos, mis compatriotas maracuchos. Y mi mamá y mi papá me trajeron a la edad de 13 años a este país. Así que como muchos emigrantes que llegaron acá, tuve que pasar por todo ese trasfondo de lo que es adaptarse a una nueva cultura, perder tal vez mis amigos, perder muchas cosas que dejé atrás en mi país y realmente yo no tuve la decisión o me dieron en la opción de decir, ¿quieres irte a los Estados Unidos y que te pongan la etiqueta de inmigrante? Pues no, yo no tuve esa elección. Así que fue un proceso bastante difícil para adaptarnos al llegar a este país, comenzar a trabajar, comenzar desde cero. Y lamentablemente pasamos muchos años luchando, no para vivir, sino para sobrevivir. Desafortunadamente soy hija de, mis padres se divorciaron cuando yo era un adolescente y curiosamente y lamentablemente en mi casa el tema principal era el dinero. Todo giraba en torno al dinero, tanto lo bueno, tanto nuestra felicidad como las peleas en mi hogar. El desacuerdo en esta área financiera contribuyó muchísimo a la separación de mi familia y por ende a que se formara en mí ciertas creencias acerca del dinero. Cuando ya más adelante, a la edad de 19 años, decido hacer mi vida y a la edad de 21 años quedé embarazada de mi hijo Dani. Entonces me tocó enfrentar la vida como mamá soltera. Aunque ya yo trabajaba, estudiaba, era una mujer profesional, afrontar la vida como madre soltera, pasé por un proceso de divorcio, o sea, a una edad bastante joven. Por eso les digo que no siempre fui casada, próspera y feliz. Pasó un tiempo de bastante dificultad. Y sobre todo cuando mi hijo nace, él nace con un problema de salud bastante severo en su corazón que me lleva a estar con él en el hospital por casi un año completo. En ese año pude tomar muchas decisiones porque fue un tiempo donde él estaba convaleciente de una cirugía de corazón abierto. Mi hijo Dani tenía en ese tiempo 4 meses de nacido y cuando uno tiene un año en un hospital, en una sala cuidando a un enfermo, uno tiene mucho tiempo para pensar y para tomar decisiones.
Cuando mi hijo finalmente se recupera de esa cirugía y se repone, yo decido, ok, y esto es muy importante, decido hacer algo diferente con mi vida. En ese tiempo regreso a la universidad, regreso a mi trabajo y comienzo un proceso de restauración emocional y financiera. ¿Por qué? Porque había venido de mis padres divorciados, donde el dinero era siempre un conflicto. Yo había pasado por un divorcio donde el dinero siempre fue un conflicto. Mi hijo había tenido problemas de salud severos y realmente mis cuentas, yo llegué a la quiebra económica y no tenía cómo afrontar muchos de los problemas financieros que tenía por tener a un hijo enfermo en un hospital. Así que siempre el dinero fue algo que me persiguió y fue un área de derrota para mi vida. En ese momento, cuando ya me graduó de la universidad, consigo un trabajo excelente en el área de bienes raíces. Ya yo llevo en el ámbito financiero, tengo ya 20 años, ¿ok? No soy tan viejita, ¿ok? No se lo crean, pero llevo trabajando en el ámbito financiero ya casi 20 años y realmente, aunque me gradué en la parte financiera, estudié finanzas, tengo una licenciatura en finanzas, trabajando en el área financiera, igual, mi patrón financiero seguía declinando, para abajo, para abajo, para abajo. En el año 2005 encuentro este trabajo donde comienza una abundancia financiera. Finalmente yo dije, ya, todos mis problemas se solucionaron. Simplemente porque ahora estoy haciendo muchísimo dinero. Y cuando les digo muchísimo dinero, eran cientos de miles de dólares al mes. En un mes, esta mujer próspera y feliz podía ganarse lo que muchas personas tal vez hacen en un año o hasta en 2 años. Así que en mis 20 más o menos, ya era una mujer prácticamente millonaria, pero no tenía la educación financiera que yo necesitaba para poder administrar mis finanzas. En el año 2007 conozco a la persona que hoy en día es mi esposo, mi amado esposo Miguel, a quien le quiero dar las gracias y quiero honrarlo públicamente porque ha sido no solamente mi compañero, mi amigo, ha sido la persona que Dios ha utilizado para caminar en este proceso de libertad financiera y realmente él es mi jefe, ¿ok? No solamente es mi esposo, él es mi jefe y realmente es la persona que me ha apoyado, pero cuando uno viene de un divorcio, viene de padres divorciados, viene con un montón de creencias y un montón de mentiras en tu cabeza, aquí en tu cabeza, y entras a un matrimonio donde él también trae un sistema de creencias incorrecto, donde él también trae costumbres en el área del dinero que tal vez no eran las mías. Allí comienzan los conflictos. En el año 2007, Miguel y yo nos casamos y claro, nuestro ingreso empezó a subir porque ya eran 2 sueldos y realmente con el aumento de ingresos también aumentaron los problemas, porque no solamente teníamos mucho dinero, pero no teníamos la educación financiera y gastábamos también muchísimo dinero. Repentinamente, y esta es una palabra que yo quiero que si están tomando notas, por favor, anótelo. Repentinamente nuestros ingresos cesaron. Tanto Miguel como yo fuimos despedidos de nuestros trabajos y no solamente eso, a pesar de ganar tanto y tanto dinero, simplemente nos quedamos sin ingresos. Miguel estuvo sin trabajar 1 año completo. Yo estuve en un trabajo bastante inestable donde el ingreso era muy poco y les voy a hablar de números, ¿ok? En ese momento, haciendo un promedio entre 100 a 120 mil dólares mensuales, nuestro ingreso bajó a 3 mil dólares mensuales. Tal vez si estás en otro país, eso piensas que es mucho dinero, pero aquí en Estados Unidos, cuando hay un descenso de ingresos tan drástico, es bastante perturbante porque eso te lleva al desastre financiero, te lleva al estrés financiero, te lleva a perder tus emociones, tus relaciones, tus amigos, te sientes en total inestabilidad. Y lo peor del caso, mis amados participantes, nosotros nunca tuvimos ni siquiera $1 ahorrado. Aunque ganábamos tanto dinero, no fuimos sabios para administrarnos ni prepararnos.
Allí comenzó nuestra crisis financiera, pero también comenzó la mayor bendición, porque eso es lo que nos ha dado la autoridad, nos ha dado el dolernos con la gente que está atravesando no solamente problemas financieros, tal vez estás atravesando una etapa de frustración, tal vez trabajas y trabajas y trabajas y te sientes como ese ratoncito en la rueda donde no llegas a ningún lado. Tal vez eres dueño de una empresa donde le has invertido dinero, tiempo, conocimiento, pero simplemente no ves el fruto de tu trabajo. Y créanmelo, nosotros hemos estado allí, sé lo que se siente y esa se ha convertido en mi por qué. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué cada día yo me levanto y una persona me dice necesito ayuda? No sé cómo organizarme, no sé cómo hacer un plan financiero, no sé cómo salir de deudas o estoy frustrado porque estoy trabajando hasta la 1 de la mañana, 2 de la mañana y mi empresa no florece. Y créanmelo, sé la frustración que se siente. Y cuando uno ha estado en ese lado en ese lado oscuro, puedes relacionarte y puedes dolerte con la incertidumbre de no saber qué hacer, simplemente no saber qué hacer. Entonces, finalmente, esto ha sido un proceso, ya estamos prácticamente 6 años capacitando, enseñando a muchísimas personas e impactando la vida financiera de muchas personas, tanto en este país, en Estados Unidos, como afuera. Los que se han podido familiarizar con nuestra página, nuestras redes sociales, nos hemos dedicado a mi esposo y yo no solamente a seguir trabajando, pero también a capacitar a través de eventos, de seminarios, de talleres, 1 a 1, damos coaching 1 a 1 y hemos ayudado a muchas personas a salir de este hueco financiero o por lo menos encaminarse. A veces uno necesita como un par de ojos nuevos que entren a tu situación y vean luz y vean esperanza cuando tú no tienes esperanza. Por eso hacemos lo que hacemos. Finalmente, cuando nosotros el año 2014, en el año 2014 yo pienso que todo el conocimiento que habíamos traído, todo lo que habíamos enseñado, yo creo que fue probado. El 2014 fue un año de prueba para mi familia. Y compartiéndote de mi historia, te lo digo porque, primero, a pesar de que estamos unidos a través de cámaras, quiero que sepas que de este lado de la cámara hay un ser humano igual que tú, que se equivoca. Hay un ser humano que no es perfecto, ni siquiera manejando sus finanzas, Créanmelo, hay meses donde mi esposo y yo nos vemos bastante desafiados porque si nosotros nos damos el lujo de enseñarles a ustedes cómo administrarse, nosotros tenemos que ser los primeros de que ese principio financiero y esa libertad financiera sea una vigencia para nuestro hogar. Y nosotros, hay meses donde de pronto tenemos alguna meta financiera o tenemos algún presupuesto fijado o algún control de gastos y simplemente ese mes gastamos de más porque tuvimos alguna emergencia, algún imprevisto. Pero créanmelo que sabemos lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer y cómo ayudarte. Hasta ahora, en el año 2013, 2014, para ese tiempo nosotros habíamos tenido ya casi $1 millón en deuda. Cuando nosotros perdimos nuestros trabajos, nosotros decidimos simplemente decir, bueno, ¿qué hacemos con todo este montón de dinero? Lo primero, les voy a contar un poquitito, esto está en el libro, pero les voy a contar un poquitito por qué ha sido un impacto tan grande para nosotros. Después que nosotros perdimos nuestros trabajos, obviamente pasamos un año sin producir, un año sin que entraran ingresos a nuestra casa y un año de mucha preparación, un año de mucho sufrimiento donde nuestro matrimonio casi se destruye. Y luego mi esposo y yo llegamos a acuerdos, ¿ok? Otra palabra importante, acuerdos financieros. Y en ese momento mi esposo me dice, Itamar, esta es nuestra situación financiera. Y yo le digo, no, esta no es nuestra situación financiera. Hay un montón de deudas que yo he adquirido, las cuales tú no conoces que yo las tengo. Y aquí empiezo e introduzco un concepto que se llama la infidelidad financiera, la cual yo cometí. Nosotros, a pesar de que cuando nos quedamos sin trabajo y empezamos con el problema financiero y a organizarnos, en ese tiempo
le mentí a mi esposo, lo engañé, le dije que yo simplemente le escondí un montón de compras y un montón de deudas. Para que tengan una idea, nuestra deuda sumaba $85,000 en tarjetas de crédito. Teníamos 22 tarjetas de crédito y en total entre casas, automóviles, préstamos estudiantiles, las deudas que teníamos entre las tarjetas de crédito, deudas que teníamos con familiares, todo eso sumaba casi $1,000,000. Realmente eran $961,000. Cuando uno se ve con una deuda de casi $1,000,000 y no tienes ingresos por otro lado, yo creo que ahí se te encuentran tantas emociones, se te encuentran la parte de la culpabilidad, cómo no me organicé, cómo llegué a endeudarme tanto, cómo le pude mentir a mi esposo. Y realmente tomamos decisiones muy importantes. La primera decisión que tomamos, bueno, fue el perdón mutuo, porque los dos caímos en ese hueco financiero. Claro, a él le tocó perdonarme más que a mí, porque yo creo que la infidelidad financiera es algo tan delicado y te puede destruir de tal forma, donde realmente es igual que una infidelidad sexual o una infidelidad emocional. Y cuando él me dijo, bueno, yo decido perdonarte, quiero que me digas todas las deudas que tienes y vamos a pagar cada dólar. Debido a que los dos estamos en un mundo financiero, no nos podíamos dar el lujo de caer en una bancarrota. Entonces, él y yo decidimos tomar acción sobre nuestras finanzas y comenzar a elaborar un plan financiero. Comenzamos a trabajar en pos de eso, comenzamos a buscar ayuda y realmente ha sido un proceso de verdad de largos años, donde hoy en día ha sido muy lindo, pero muy duro. Muy lindo, pero bastante difícil. Entonces, creo que eso nos da bastante autoridad de poder enseñar lo que estamos enseñando esta noche. Nos da la autoridad también de decir, bueno, si yo lo hice, si realmente yo salí de este $1,000,000 en deudas, si yo he podido hoy decir que somos personas prósperas y felices, ¿por qué tú no? ¿Ok? Así que te animo a que continúes en este caminar, te animo a que continúes hasta el final del webinar. Al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas para aquellas personas que tengan más dudas. Y realmente yo no te voy a enseñar cómo de pronto invertir ahorita tu dinero, porque ese no es el tema de esta noche, pero sí te voy a dar herramientas para que comiences a multiplicarlo y a crecerlo. ¿Ok? Así que te animo a que te quedes. Y bueno, ya les expliqué un poquitito. Quiero entrar de lleno al contenido de esta noche porque el tiempo apremia. ¿Ok? Quiero ser consciente del tiempo también con todos ustedes. Así que, ¿qué es lo que impacta nuestras finanzas diariamente? ¿Ok? Esto es algo que todos los días, miren, ustedes desde que se levantan, la mayoría están pensando en dinero. ¿Por qué lo sé? Porque agarran su celular, ¿ok? Agarran aquí su celular y simplemente entran a la página del banco para ver cómo está el balance de su cuenta, ¿ok? Y si no, abren la aplicación para ver cómo están sus inversiones, pero siempre tenemos el tema financiero aquí en nuestra cabeza. Si no eres de los que entras a la cuenta de banco a chequear cómo está tu balance, tal vez tienes que tomar decisiones financieras de inmediato. Por ejemplo, llega tu hijo, mami, necesito, no sé, 5 pesos, 10 pesos, 20 pesos, o aquí $10, $20. Mami, necesito dinero para mi almuerzo. Mami, se me olvidó comprar la cartulina. Papi, necesito el dinero para el viaje de la escuela. O tal vez tu esposo se le daña su carro, o tal vez tú tienes que hacer las compras de la casa. En fin, todos los días nuestras finanzas se ven impactadas de una manera positiva o una manera negativa. Y si no tenemos un plan, generalmente van a ser de una manera negativa, porque no solamente esta sociedad, este sistema económico en el que vivimos, tanto en Latinoamérica como aquí en Estados Unidos, nos impulsa al gasto. Miren, este tipo de enseñanza la hemos podido dar en otros países. He estado en Venezuela, he estado en Canadá, he estado en Colombia, he estado en México y el problema del problema financiero sigue siendo el mismo. Desafortunadamente,
cuando he ido a Colombia, por ejemplo, me llamó mucho la atención de que entré en un supermercado a comprar, me acuerdo que eran una botella de agua y una caja de chicles. Y pago con mi tarjeta y me preguntan a cuántas cuotas. Y eso me llamó mucho la atención porque si yo hubiese dicho a 5, esa agua y ese chicle me hubiese costado mucho dinero. ¿Por qué? Porque te difieren el pago con un interés. Entonces, todos los días tenemos que ser conscientes que vivimos en un sistema económico donde constantemente la televisión, la radio, todos los anuncios siempre están impulsándonos a gastar y a endeudarnos con tarjeta de crédito. Es un negocio muy rentable. Así que lo importante es que quiero llevarte a lo que es el problema financiero y por qué la gente está impactando sus finanzas de una manera negativa, ¿ok? Para los que están tomando notas, saquen su papel y su lápiz ahora mismo porque voy a comenzar con el contenido de lleno. Yo quiero hablarte de las quejas financieras que más escucho, ¿ok? A nosotros nos escriben en nuestros talleres, podemos verlo. Tengo un segmento en la radio todos los lunes y después de ese segmento nos hacen muchas preguntas. Y estas son las quejas financieras más frecuentes. Primero, me dicen, trabajo duro, trabajo y no prospero. ¿Por qué si trabajo tanto no prospero? La otra queja financiera es, vivo de cheque en cheque. Y aquí tengo conectada gente de todas partes del mundo. Tengo gente conectada en Europa, tengo gente conectada en Sudamérica, en Centroamérica. Y créanmelo que veo ese patrón independientemente de donde vivas. Personas trabajando duro porque realmente se necesita para vivir. Pero es una de las quejas constantes. Vivo de cheque en cheque, es decir, cobro mi cheque y es como el agua, simplemente se me va. El dinero no me alcanza. Mi negocio no prospera. Trabajo, invierto en mi negocio constantemente. A veces dejo de cobrar yo para que las cuentas de mi negocio estén en orden o tengo deudas y no sé cómo salir. Necesito ayuda. Estos son una de los mayores quejas y quiero hablarte de esto específicamente. El gran problema y y la última queja que aquí la tengo anotada es las pérdidas. Por ejemplo, las pérdidas repentinas. Perdí mi salud, tal vez fuiste diagnosticado con alguna enfermedad o con alguna condición. Perdí mi matrimonio, tal vez estás pasando por un divorcio en este tiempo, desafortunadamente. Por eso detesto el divorcio, porque hasta ahora no he conocido al primer divorciado que me diga soy feliz, estoy tranquilo y tengo mucho dinero. Realmente las personas que han pasado por un divorcio sí es una pérdida y es una pérdida que conlleva a mucho dolor y a mucha frustración y a muchos problemas financieros. Pero ese no es el tema de esta noche. La otra pérdida que puede ser un familiar, una persona, tal vez perdiste a la persona que era tu sostén familiar, tal vez perdiste a aquella persona, a tu esposo o a tu esposa, y cuando hemos pasado por pérdidas y no estamos preparados, todos estos eventos inesperados en la vida tienden a ser mucho más difíciles de afrontar. Por eso es sumamente importante y realmente te felicito nuevamente por estar conectado esta noche, sacando tiempo tal vez de tu familia, con tu esposo, con tus hijos. De pronto no fuiste a la universidad, tal vez no estás viendo tu programa favorito, por estar aprendiendo y prometo darte por lo menos algunas herramientas para encaminarte en eso. ¿Qué causa estas quejas financieras? ¿Qué causa estos problemas financieros? Pues mira, una de las cosas, después de trabajar con tanta gente a lo largo de estos años, y después de trabajar conmigo, porque la primera persona que necesitaba ayuda era yo. Yo era una persona compradora compulsiva. Si no, pregúntaselo a mi esposo. Realmente de esos $85,000 que les cuento que llegamos a deber, prácticamente era mi deuda. Y créanme lo que cuando uno gana muchísimo dinero, uno no tiene conciencia del valor de $1 o el valor de un peso o el valor de un colón. No tienes conciencia de lo que es el número 1, ¿ok? Entonces es muy importante que nos enfoquemos primero en eso, en el valor de esa moneda donde estás viviendo en este momento. Pero una de las cosas que tuvimos que batallar, tanto mi esposo y yo, fue lo que nosotros creemos. ¿Cuál es nuestra creencia acerca del dinero? ¿Cuál es mi percepción con respecto al dinero?
¿Cómo fui enseñado con respecto al dinero? Y yo quiero que vayan anotando esas preguntas ahora mismo, si puedes. Quiero que te preguntes a ti mismo y después que termine el webinar, te tomes el tiempo para contestarla. ¿Quién me enseñó acerca del dinero? ¿Ok? Esa es la primera pregunta. ¿Quién me enseñó acerca del dinero? ¿Ok? La otra pregunta que quiero que te hagas es, ¿quién manejaba el dinero en mi casa? ¿Ok? ¿Quién manejaba o quién tomaba las decisiones financieras en mi casa? Volviendo a la primera pregunta, ¿quién me enseñó? Tal vez nunca fuiste enseñado acerca del dinero, porque esto es un tema que así como el sexo, para muchas familias es un tabú, no se habla abiertamente. A las personas no les gusta hablar de dinero, a las personas les da pereza hablar de dinero. Cuando tú le mencionas la palabra presupuesto, es como si le estuvieras mencionando a veces hasta una mala palabra, porque eso involucra diagnosticarse, mirarse a sí mismo y puede involucrar dolor o conflicto. Entonces, quiero que anotes estas preguntas porque así como lo que tú crees, ¿ok? Eso es lo que vas a hacer, porque eso es lo que vas a hacer también. Necesitamos tener esto en perspectiva y tenerlo bastante claro. Luego te voy a animar, ¿ok? Que a esta misma pregunta se la hagas a tu cónyuge si estás casado o alguna persona que sea, o a tus padres, si vives con tus padres, si eres estudiante o vives con tus padres todavía, pregúntales, ¿quién te enseñó a ti? Porque así como nosotros fuimos enseñados, así como nosotros simplemente nos modelaron de esa forma. Eso fue el ejemplo que tuvimos en casa. Es muy importante que tengamos esto claro, 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 ¿ok? Así que lo que creo acerca del dinero es fundamental. Esto es lo que te va a llevar a simplemente a entender cómo estás pensando tú acerca del dinero y cómo está pensando tu cónyuge acerca del dinero. Veo que conozco a algunas de las personas que están conectadas y creo que algunas de ellas están casadas. Así que, muchachas, las animo a que se sienten con su esposo y me lo entrevisten, ¿ok? Pero ustedes saben, ya después les digo cómo hacerlo para que obtengan las respuestas que nosotros queremos obtener. Lo otro importantísimo es lo que yo sé del dinero, ¿ok? Muchas personas desafortunadamente son ignorantes en este tema. Entonces se meten a veces, como digo yo, en unos rollos financieros porque no conocen y tampoco buscan la información necesaria, o a lo mejor buscan la información pero en la persona incorrecta o en el lugar incorrecto. Entonces, una de las causas a los problemas financieros que mencionamos anteriormente, el trabajo duro y no prospero, el dinero no me alcanza, mi negocio no prospera, tengo deudas y no sé cómo salir, o simplemente perdí mi trabajo, perdí mi matrimonio, perdí algo. Esto es uno de los problemas grandes, pero una de las grandes causas es lo que creo y lo que sé, o lo que no sé. Simplemente, en mi caso, yo fui enseñada acerca del dinero, aunque toda la vida, desde mi niñez, tuvimos problemas financieros. Nadie se sentó conmigo a decirme, mira, cuando tú recibas un montón de dinero, tienes que guardar un poquito, tienes que dar y tienes que gastar. Nadie me enseñó qué hacer con el dinero. Nadie me enseñó qué hacer con ese montón de dinero que mes a mes entraba, pero nadie me dijo que tenía que ahorrarlo. Tal vez tú dirás, ay, pero Itamar, eso es como algo lógico. Tal vez tú dirás, pero Itamar, si te entraba tanto dinero, ¿cómo no guardaste? O sea, hello. Pero mire, cuando uno tiene la abundancia económica mes a mes, llegas a corromperte. Cuando tienes la abundancia económica mes a mes, simplemente tú crees que ese chorro de dinero o ese montón de dinero va a llegarte todos los meses recurrente, hasta que un día puede cesar. Por eso es importante prepararse. Así que lo que creo del dinero es lo que fuiste enseñado. Lo que sé del dinero hoy en día. Por eso las felicito tanto de estar ahí pegaditas, aprendiendo. Y por último, lo que hago, hice o dejé de hacer con el dinero. Esto es sumamente importante porque a veces muchas personas leen libros de finanzas. Muchas personas atienden seminarios financieros. Muchas personas entran en un programa financiero.
pero después de varios años, desafortunadamente, su condición económica termina siendo peor que la primera. Les voy a dar una estadística que encontré que me impactó bastante, un documental que estuve viendo por televisión el otro día, y era la cantidad de deportistas, ¿ok? Más del 50% de deportistas que después de tener contratos millonarios terminan en quiebra. Así que si tu queja es que tu dinero no te alcanza, te tengo malas noticias. El dinero nunca te va a alcanzar. ¿Cuántos deportistas que son multimillonarios terminaron en quiebra, terminaron en quiebra financiera? Pregúntenle a un Michael Jackson, que después de su muerte terminó endeudado. O pregúntenle a estos artistas que de pronto se retiran y quedan en la nada. Entonces, el problema no es cuánto yo gano, sino cuánto yo gasto. Y al final de este webinar, voy a darte la oportunidad de entrar en un proceso de financiero de acuerdo a tu necesidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le preguntamos a alguien o pedimos consejo de otra persona, generalmente esa persona te va a aconsejar desde su punto de vista y desde su dolor. Pero tenemos que tener consciente que cada familia es un mundo aparte, con necesidades aparte, con necesidades diferentes, y necesitamos y realmente requerimos elaborar un plan financiero que me solucione a mí y que me sirva a mí, un plan financiero que sea fácil para mí seguirlo. Ese plan financiero no puede resultar si le vas a copiar el plan financiero a otra persona, y mucho menos si no conoces tu comportamiento con respecto al dinero. Si tú eres de las personas que tiende a gastar, o como tuve una clienta hace unos meses atrás que me decía, yo le decía, mira, tienes que hacerle un pago de impuestos al Departamento de Rentas Internas, es de $3,000. Me decía, ay, pero si eso no es nada. Esta mujer es una mujer que gana muchísimo dinero, es artista de televisión y es una mujer que gana bastante dinero. Y ella, el problema con ella, lo que me tocó trabajar con ella fue su creencia acerca del dinero. Para ella, $1 no era nada. Pero para una persona que de pronto está pasando hambre, $1 puede ser su comida de esa noche. Entonces, en este caso específico, tenemos que trabajar con ese plan que nos funcione a nosotros, que funcione para nuestra familia y sobre todo que funcione para los proyectos o las metas que nosotros vamos a tener este año. ¿Por qué decidí hacer este webinar al principio de año, no a mitad del año? No, porque lo pude haber llamado de otra forma y créanmelo, hubiese sido bastante beneficioso para muchos, pero lo quise hacer al principio de año porque desafortunadamente cuando una persona se establece metas para comenzar el año, termina dejando esas metas guardadas en el papelito, en la libreta, en la gaveta donde las anotó. Y casi siempre el tema financiero es una de esas resoluciones o es una de esas metas. Y casi siempre, y lastimosamente, son de esas metas que la gente no llega a cumplir. Casi siempre, no sé, tal vez puede ser, este año voy a salir de deudas, o este año voy a comprarme mi casa, o este año voy a buscar otro trabajo, o este año voy a alcanzar cualquiera que sea la meta financiera. El punto es que empiezas con un ímpetu y empiezas con unas ganas de hacer estas cosas bien, pero de alguna forma u otra, como que vas perdiendo esa fuerza con la que comenzaste y simplemente dejas la meta a un lado porque no tienes un plan. Y una meta sin un plan es simplemente camino al fracaso. Es como si trataras de ir de un punto A a un punto B y colocaras la dirección en el GPS o en el sistema de dirección y no le colocas el destino. Nunca nadie puede mover un carro que está en parking, que está estacionado. Si tú no prendes ese carro y comienzas tú a dirigir tu vida y comienzas tú a encaminarte, y esto involucra muchas cosas. Ya les hablé de lo que ustedes creen o de lo que nosotros creemos. Ya les hablé de lo que sabemos acerca del dinero. Ya les hablé de lo que hago con el dinero hoy en día o lo que hice o lo que no he hecho. Pero lo más importante es entender que tiene que haber un cambio de hábitos, un cambio de comportamiento y todo comienza con mi creencia. Mucha gente quiere ser próspero y quiere ser financiero, pero
pero la creencia, no solamente de cómo fuiste enseñado, pero la creencia de que sí lo puedes lograr. Y ese es mi punto, y este es uno de los puntos importantísimos. Quiero motivarte y dejarte saber de que si tú te has propuesto a ser exitoso y próspero y feliz, lo puedes lograr. Yo soy una mujer que me trajeron a este país como inmigrante. En algún punto de mi vida no tenía ni siquiera los documentos legales para trabajar. Tuve que esconderme de inmigración varias veces, ¿ok? Pasé hambre. A veces me acuerdo que cuando estaba muy jovencita tenía que agarrar un Big Mac o una hamburguesa y partirla en dos, y parte de esa hamburguesa era mi almuerzo y la otra parte era mi cena. He pasado muchísimas necesidades, y estar enfrente de ustedes es simplemente un testimonio de que Dios, soy una mujer de fe, de que Dios me ha acompañado y me ha sacado adelante simplemente porque Él es un Dios bueno y lleno de gracia, y simplemente porque yo no soy más especial que ninguna de ustedes y ninguno de ustedes. No sé si hay hombres conectados, sí, hay algunos hombres conectados. Entonces, quiero llenarte primero de esperanza. Mi historia es una historia de amor, fe y esperanza. ¿Amor quién? Amor de un Dios fiel. Fe porque siempre creí que había algo más grande y algo mejor para mí. Nunca perdí esa fe, incluso en las etapas más oscuras de mi vida. Y ahora les voy a compartir algunas de ellas para que vean que no todo en la vida es prosperidad y felicidad, pero que simplemente estas dos palabritas hoy en día se han convertido en una decisión diaria. Ser una mujer próspera y ser una mujer feliz. Así que quiero llenarte de esperanza y decirte, sí lo vas a lograr. Con el plan perfecto, y con el plan no perfecto, con el plan, simplemente el plan, y que encaminándote en ese proceso financiero lo vas a lograr. Así que una de las soluciones a todos estos problemas financieros es aprender a soltar el control. Y en vez de preocuparnos, acerca de nuestro dinero, es ocuparnos. En vez de preocuparnos, simplemente es ocuparnos. He encontrado que los problemas financieros, como causan tanta discordia, tanto conflicto, sobre todo con nuestra pareja, porque los dos pensamos diferentes. He encontrado que el sistema financiero llega a preocuparnos de tal manera que es como si tuvieras como una nube oscura en tu cabeza, y es como si cegara tus ojos y tus oídos de ver o aprender o simplemente ver un poquitito más allá de la situación o de la circunstancia donde te encuentras. ¿Ok? Es sumamente importante que aprendas a desconectar tu ser con tu situación financiera. No vale la pena que sometas a primero tu salud, segundo tu familia, tercero a tus hijos, cuarto tu matrimonio, en un estrés financiero por dinero. Es sumamente importante que aprendas a separar las circunstancias. Mira, el dinero es algo que va y viene, pero tus hijos tal vez no van a tener 5 años otra vez. Tal vez tu esposo, tal vez el tiempo de calidad que pases con tu esposo no vaya a volver. Entonces es importante que aprendamos a separar y que veamos nuestras circunstancias, sobre todo los problemas financieros o la situación financiera que estés viviendo, independientemente. Tal vez no estás atravesando un problema financiero, pero quieres lograr otras cosas en tu vida, y aprendas a ocuparte en vez de preocuparte. Algo sumamente importante para lograr tus objetivos es buscar ayuda de una persona profesional, de un experto financiero, y sobre todo de una persona que tenga el corazón de un maestro, el corazón de una persona que se duela contigo, de que haya caminado esta carrera tal vez un poquitito más que tú. Y no solamente para que te enseñe herramientas. Mira, si tú quieres hacer un presupuesto, métete en Google y descarga una forma y haces un presupuesto. Pero yo he encontrado que el éxito financiero está ligado al hecho de que si tú te sometes al proceso de rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque esto es como bajar de peso. Tú comienzas con muchas libras, en este caso vas a comenzar con muchas deudas, o comienzas con un objetivo, en fin.
Y es sumamente importante buscar a esa persona en la que tú confíes, en la que tú te sientas libre, te sientas seguro de exponer tu situación y decir, ¿sabes qué? Este es mi problema financiero o esta es mi meta. Estoy cansado de estar aquí en punto A, quiero llegar a punto B. ¿Cómo llego a punto C? ¿Cómo saco mi empresa de generar lo mismo todos los años? ¿O cómo saco mi empresa de estar en números negativos y llevarlas a positivos? Y es importantísimo tener una persona que se siente contigo y te diga, ok, vamos a lograrlo y lo vamos a lograr juntos. No lo va a hacer por ti, pero sí puedes rendirle cuentas. Y es sumamente importante que esa persona sea experto en el área donde tú quieres ser exitoso. Es ilógico que si tú tienes un problema, volviendo al ejemplo de la operación de mi hijo de corazón abierto, que te busque a un, no sé, a un neurólogo para que te opere el corazón. Pero realmente ese es el mayor problema y el mayor error que nosotros cometemos, que le pedimos el consejo a la persona menos indicada. Tal vez esa persona está peor en su situación financiera que tú. Lo que pasa es que nunca te lo va a contar, porque es un problema que produce vergüenza. Entonces es importantísimo soltar la preocupación. El otro consejo o el otro tip que quiero darte esta noche es entender que tú no eres dueño de nada. Si mal no te recuerdo, cuando llegaste a esta tierra, llegaste sin nada. Llegaste básicamente desnudito, ¿ok? Y cuando te vayas a partir de esta tierra, tampoco te vas a llevar nada. O sea, no hay velorio con mudanza, ¿ok? No vas a llevarte nada. Entonces, deja de afanarte y simplemente toma acción en el área que tienes que tomar acción. Pero no somos dueños de nada, simplemente estamos llamados a administrar. Y cuando uno tiene la mentalidad de administrador y no de dueño, las preocupaciones son menos, ¿ok? Y administrar bien, porque si tú estamos llamados a multiplicar y administrar, pero administrar bien. Y la otra es tener el plan y el deseo ferviente, otra palabra importante, el deseo ferviente de cambiar. O sea, si no te lo propones, si no te lo dispones y si no te encaminas, créeme lo que va a ser otro año más donde vas a tener que volver a anotar en el papelito el 31 de diciembre del año 2016 las mismas metas y resoluciones que anotaste en el año 2015. Entonces, muy importante, muy importante que tengas el deseo ferviente de cambiar tu situación financiera. ¿Por qué? Cuando tú crees que lo puedes hacer, lo vas a lograr. ¿Ok? Y una de las cosas que quiero dejarte esta noche es, mucha gente me pregunta, esta es una de las preguntas frecuentes, ya quiero pasar al proceso de preguntas y respuestas. ¿Ok? Una de las preguntas que me hacen es, Itamar, pero ¿cómo me organizo? ¿Cómo hago un presupuesto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Por dónde comienzo? Como les dije anteriormente, esto es un proceso y es un proceso individual. Yo te puedo dar herramientas así, las puedo lanzar al aire, ¿ok? Las puedo lanzar por la cámara. Y la primera que les voy a hablar esta noche es la del control de gastos. Para el control de gastos, esto es un proceso individual que tienes que hacer ya sea con tu pareja o con una persona con la que confíes, ¿ok? Si eres una persona soltera, pero es importante que aprendamos antes de realizar un presupuesto a realizar un control de gastos. Y esto fue un material que aprendí hace poquito del doctor Andrés Panasiuk. Es una de las personas a las que más admiro en este ámbito financiero y los invito a que también visiten su página culturafinanciera.org, donde hay millones y millones de herramientas y junto con Andrés hemos trabajado en un proceso de capacitación donde ellos tienen varios programas también para las mujeres y hoy en día soy parte de ese equipo también de oradores, sobre todo para el público de mujeres hispanas. Pero esto fue algo que aprendí y que, adivinen que lo empecé a poner en práctica yo, porque yo no me lo sé todo. Yo todavía estoy en este proceso de crecer y aprender junto con mi esposo. Entonces, empezamos a colocar y a poner en vigencia todo este conocimiento que habíamos adquirido con estas personas que llevan más de 20 y 30 años enseñando a multitudes de gente en el ámbito financiero. Y él decía algo muy interesante. Él decía,
¿cómo vas a hacer un presupuesto cuando no tienes ingresos? Eso fue realmente lo que nos pasó a Miguel y a mí. Nosotros repentinamente nos quedamos sin ingresos, pero nos quedamos con este montón de gastos porque la hipoteca, el pago de la hipoteca seguía llegando, el pago del carro seguía llegando, eh, la luz, el teléfono, el internet, las necesidades de nuestro hijo seguían llegando. Entonces, todo este proceso, realmente nunca pudimos hacer un presupuesto que nos sirviera 100%. Pero cuando aprendimos el concepto de control de gastos y pudimos revisar nuestros hábitos y nuestras malas disciplinas, entonces pudimos tomar medidas al respecto y empezamos a ajustar y a calibrar nuestra situación financiera para entonces realizar un presupuesto que realmente nos sirviera a nuestra familia. ¿Por qué estamos llamados a investigar, a indagar en nuestra disciplina? Porque es algo que ya hoy en día hacemos automáticamente. Si nosotros no tomamos acción y nos sentamos realmente a ver cómo nos estamos comportando con el dinero cuando hay y cuando no hay, porque el problema es que tomamos acciones cuando no hay dinero. Pero si somos realmente sabios, tenemos que tomar acción es cuando está el dinero, cuando hay dinero. ¿Para qué? Para prepararnos, ¿ok? Siempre van a venir adversidades, siempre vamos a tener emergencias, vamos a tener problemas financieros, pero cuando estamos preparados, cuando hay dinero, es mucho más fácil afrontarlo. Entonces, el plan de controlar de gastos, esto es un proceso, no es algo, es algo que se enseña, ¿ok? Más adelante lo que vamos a estar haciendo es que yo voy a estar ofreciendo alrededor de unas 30 llamadas de 30 sesiones estratégicas para las personas que están conectadas. Y si te interesa entrar en un proceso financiero, no solamente a nivel personal, nosotros hoy en día nos estamos dedicando a trabajar con empresas. Tengo personas que han trabajado conmigo anteriormente y como en faceta de consultores, donde simplemente hemos llevado las empresas de punto A, donde están no solamente los dueños, que generalmente terminan siendo matrimonios, están, como digo yo, agarrándose por los pelos porque están peleando constantemente por la finanza, pero los empleados también. Y la empresa está sufriendo. Y cuando esa empresa es tu fuente de ingreso, entonces tu casa también sufre. Así que más adelante les voy a pedir que por favor, si estás interesado en un proceso no solamente de finanzas personales, pero también finanzas empresariales, te animo a que me escribas a mi correo electrónico info@itamarurdaneta.com y que me digas, Itamar, voy a hacer 30 llamadas de media hora cada una. 30 llamadas es lo que voy a poner disponible por asuntos de mi tiempo y para poder trabajar con ustedes uno a uno, ¿ok? Es un proceso uno a uno. Esto yo no puedo hacer un programa, los 5 pasos para salir de deudas o los 5, si quieres eso, hay muchos programas y muchos recursos allá afuera, pero yo creo que no es tan efectivo cuando es el proceso uno a uno porque tu situación es muy diferente a la mía y a la de las personas que están conectadas también. Así que voy a ofrecer estas 30 llamadas estratégicas. Son sesiones de descubrimiento para que las puedas accesar y anota el correo info@itamarurdaneta.com para entrar en este proceso no solamente de controlar gastos, sino saber dónde estás, cuáles son tus objetivos financieros hoy y hacia dónde quieres llegar. Tal vez quieres abrir un negocio, tal vez quieres empezar algo, pero no tienes idea por dónde. Tal vez no tienes ahorros y quieres comenzar a ahorrar. Yo no sé cuál sea tu duda financiera, pero te animo a que me escribas y a que me digas, Itamar, mi número es tal, este es mi email, estoy interesada en una sesión estratégica y como te digo, vamos a estar en el teléfono tú y yo por media hora. Pero ya para finalizar, ya quiero pasar al proceso de preguntas y les voy a dar la opción de que me escriban preguntas ahora mismo en el chat. Va a estar disponible ahora mismo. Ya aquí mi esposo técnico está abriendo estas sesiones para ustedes. Así que vamos a empezar a trabajar en las preguntas. Así que ya creo que lo pueden hacer. Ok, ¿cómo inicio un plan financiero? Nunca lo he hecho. Cada mes hago presupuesto, pero siempre mi esposo y yo terminamos en rojo. Muy válida y muy buena pregunta.
Mire, siempre, siempre, siempre es importante, antes de hacer un presupuesto, cómo controlar mis gastos. Y como te digo, sería bueno si te puedes conectar o me puedes escribir porque esto es un proceso. Acuérdense que las finanzas es más comportamiento que conocimiento. Necesitamos ver cuál es la raíz. Tal vez es que no estás generando suficientes ingresos, tal vez no estás, tal vez sí estás generando el ingreso, pero están gastando de más, tal vez no han hecho los compromisos necesarios, tal vez necesitan tener conversaciones ustedes dos, de tú a tú sin discutir. Así que es muy importante que antes de hacer un presupuesto, simplemente entres en un proceso de control de gastos y después hagas el presupuesto para que sea algo que realmente te funcione. Así que te animo a que me escribas y podemos conversar. No te quiero dar un consejo al aire, simplemente porque quiero conocer más tu situación financiera para realmente darte un consejo más sabio y más educado. Ok. Kelly, tengo a Kelly. A ver, aprovechen ahora, pregunten. A ver si tengo otra pregunta por acá. Sí, claro que sí. Voy a repetir el correo. Es info, INF de foca o, info, @itamarurdaneta.com. Y creo que mi esposo se los va a colocar en el chat también para que me escriba. Me gusta recibir correos. Me gusta recibir correos, sobre todo cuando son preguntas. Así que, sumamente importante. Una de las cosas que quiero también mencionar es lo importante de ser agradecidos. Miren, muchachas y muchachos, el agradecimiento es como una nubecita que nosotros tenemos arriba de nosotros. Y cada vez que nosotros somos agradecidos, independientemente de la temporada donde nosotros nos encontremos, es muy importante que podamos valorar la temporada que estamos viviendo en ese momento. No todo es oscuro y no todo es negro. Natalie Salazar, vamos a ver, ¿cómo influenciar a mi esposo para que ahorre? Tenemos buenos ingresos, pero él jura que no nos alcanza para ahorrar. Natalie, pues buenísima la pregunta. En la pareja casi siempre hay uno que gasta más y otro que tiende a ser más ahorrador. Y esto no es malo, ¿ok? Porque no nos podemos ir a los dos extremos. Por ejemplo, en mi matrimonio, como ya les expliqué, ¿ok? Me llegué a endeudar $85,000 comprándome carteras, zapatos y todo lo demás. Y mi esposo tiende a ser bastante ahorrativo y pero él sí iba al otro extremo, hasta el punto de que a veces ni siquiera se compraba un par de zapatos bueno porque había que ahorrar. Así que los dos extremos son malos. ¿Cómo nosotros lo motivamos? Simplemente lo más importante con tu ejemplo, ¿ok? Si tú eres no le muestres el dolor de ahorrar, sino el beneficio de ahorrar. Cuando tú le dices, mira, es que si ahorramos, vamos a poder alcanzar esto, vamos a poder alcanzar esto otro, o el simplemente comportamiento, Natalie, a veces trabajamos mejor modelándoles a ellos sin tener que criticarlos o sin tener que cantaletearlo tanto. Juliana Gil, ¿el hombre esposo debe ser el que maneje el dinero en mi casa? Pues yo creo que no. Yo creo que es el que tenga el talento y la habilidad. Ahora, las decisiones financieras en mi casa se toman, Miguel no está en el día a día, o sea, yo generalmente soy la que hace los pagos, no sé, hago todo lo que es el día a día, ¿verdad? Estoy constantemente en la parte de chequear las cuentas y eso, pero cuando vamos a tomar decisiones financieras, Miguel y yo hacemos una cita financiera, sin distracciones, sin hijos, sin teléfono, y generalmente esta cita dura 3, 4 horas, sobre todo ahora que estamos en el proceso de la preparación de presentar nuestros impuestos aquí en Estados Unidos. Así que muy importante tener citas financieras y es aquella persona que tenga la habilidad, pero las decisiones financieras se toman en conjunto.
¿Cómo llevar un estado financiero bueno en la empresa, teniendo en cuenta que es muy nueva, aproximadamente un año, y los gastos son altos? Excelente pregunta. Mira, se estima que el primer año, desde el primero hasta el tercer año, la empresa va a tener gastos altos. Pero esto es un proceso y yo, a esta pregunta específicamente, no sé quién la preguntó, pero te pido que me escribas, porque sobre todo si estás comenzando una empresa, ahora es el momento de tener decisiones. Tal vez no tengas que tener tantos gastos fijos como piensas. Tal vez vas a tener que buscar, vas a tener que hacer muchas cosas tú. O sea, yo le llamo a esto el concepto soy la. Soy la que hace la contabilidad, soy la que vende, soy la que escribe, y mi esposo y yo estamos pasando por eso. A veces hay muchas cosas que nos toca hacer a nosotros para no meternos en problemas financieros y no tener gastos altos. Otra pregunta importante, ¿cómo explicarle a nuestros hijos cuando hay dificultades financieras y no se puede estar gastando en todo lo que ellos piden? Excelente pregunta. Yo pasé por esto, mi hijo tenía 7 años cuando nos quedamos sin trabajo, y después de ser un niño malcriado, donde salíamos a comer hamburguesas y nos comíamos una hamburguesa tal vez de $20 o le compraba ropa todas las semanas, y de repente comenzar a decir no hay, no hay, no hay, no hay. Y algo importante, que cambié mi forma de comunicarme con él. Lo primero que le dije es, esto es una temporada. Ok, es muy importante que los niños siempre entiendan de que este no va a ser el proceso financiero donde vas a vivir toda tu vida. Tal vez estás en una temporada y simplemente estás pasando por un ajuste. Ok, lo otro importante es usar la situación financiera para enseñarle lo positivo. Y ser honestos con ellos, dependiendo de la edad que ellos tengan. No sé qué edad tienen tus hijos en este momento, pero si son ya niños de 6, 7 años, tú te puedes sentar con ellos y decirle, estamos pasando por un proceso financiero porque papi y mami pasó esto, no sé cuál fue. En el lenguaje de ellos, tú sabes cómo hablarles a tus hijos, y yo sé que vas a poder ayudarles y vas a poder usar esta situación financiera para aprendizaje, porque mi hijo Dani hoy en día tiene 16 años y realmente es un muchacho bastante sabio manejando sus finanzas. Daniel, cuando recibe dinero, da. Daniel, cuando recibe dinero, ahorra, y Daniel, cuando recibe dinero, se da sus gustos. Entonces, él aprendió, y él aprende el concepto de que no, mi hijo no está en el presupuesto, o ese gasto ahorita, hoy no lo podemos hacer. No le digas a tus hijos, no tengo. Dile, simplemente no está presupuestado. Va a ser más sabio porque tampoco quieres enseñarles a ellos que no hay, ¿ok? El concepto de la prosperidad, y les enseño otra vez el libro porque la parte de la prosperidad es algo que es importantísimo que los muchachos lo aprendan, de que ellos sí pueden llegar a ser prósperos. Acuérdense que las batallas que ustedes estén peleando hoy, sus hijos no las van a tener que librar mañana. Por eso es importante que entremos en este proceso financiero. Voy a seguir aquí avanzando, y como te digo, si hay preguntas, lo importante es que por favor nos escriban para poder decir, quiero saber si entendí bien. Un control de gastos es revisar en qué me gasto mi dinero. ¿Eso es igual a un presupuesto? No. Control de gasto y presupuesto no es lo mismo. Te puedo explicar, lo que pasa es que por razones de tiempo no lo puedo hacer ahora, pero creo que en la llamada te puedo explicar y enviarte de pronto material para que comiences. Ahora, el éxito en mantenerte firme en el control de gasto es también el rendirle cuentas a alguien. Por ejemplo, nosotros en esta área tenemos 2 mentores financieros donde constantemente nos estamos reuniendo con ellos. Casi siempre es una vez al mes, una vez cada 2 meses, donde constantemente estamos reuniéndonos con ellos, explicándoles cuál es nuestra situación financiera y sobre todo cuáles son nuestras metas financieras a corto, mediano y largo plazo. Entonces, si me escribes, te puedo decir, no es lo mismo un control de gasto a un presupuesto. El control de gasto precede el presupuesto. De hecho, lo que recomiendo es que primero hagas el control de gasto y luego vas a hacer tu presupuesto. Ok, cuando ya tengo las preguntas contestadas de las creencias mías y de las de él, ¿qué hago? Háblenlos y tomen decisiones. Tomen decisiones porque si, de acuerdo a lo que hayas creído, esas son las decisiones financieras que van a reinar en tu casa. Y si necesitan una cita en pareja,
También pudiéramos hacer algo a través de Skype, que lo estamos ofreciendo también, programas de capacitación por Skype, si te encuentras en otro país, donde mi esposo y yo atendemos este tipo de citas. ¿Y cómo podemos influenciar a nuestros hijos con las creencias de las finanzas? Importante, con tu ejemplo, ¿ok? Tu mejor enseñanza va a ser tu ejemplo. Si ellos te ven afanado, te ven endeudándote, si tú mismo o tú misma no te dices no porque estás comprando algo fuera de la temporada correcta, entonces vas a necesitar tomar acción primero en ti. Pero el ejemplo es lo más importante. Hola, cuando en la pareja hay alguno de los dos que está sin empleo, ¿cómo defines hasta cuándo tener un límite en el manejo del dinero que se tiene ahorrado? ¿Por cuánto tiempo debes esperar? ¿Gastar qué tanto de lo que se tiene ahorrado? Ok, el ahorro es para eso. Mucha gente, mire, les voy a explicar un error que veo frecuente. Mucha gente tiene deudas y tiene dinero ahorrado, ¿ok? Y esto es una matemática simple. Simplemente, si tú tienes una deuda al 8, 10, 12, 15%, aquí en Estados Unidos ese es el interés más o menos que fluctúa. Sé que en otros países puede llegar a veces hasta un 30%. Pero si tú tienes una deuda y tienes dinero ahorrado, usa tus ahorros para pagar tus deudas. Ahora, no te lo gastes todo. Si el caso es de que no tienes empleo, para eso son los ahorros. Entonces, sí necesitas, y obviamente buscar la forma de producir más ingresos para no quedarte sin ahorros, pero no tengas miedo de usarlos porque estás ahorita necesitándolo. Alessandra, si yo fuera una niña, ¿qué me enseñaría del dinero para aplicarlo cuando sea adulta? Ok, una de las cosas básicas que le enseñamos a los niños es que el dinero fundamentalmente es para tres cosas. Para dar, o sea, para caridad, para compartir con otros, para ahorrar y para gastar. Y muchos de nuestros papás tal vez no nos enseñaron esto. Y es importante que a veces nosotros recomendamos un sistema de alcancías y ponemos tres cochinitos y uno es el dar, el compartir, tal vez a los niños pobres, tal vez a los niños enfermos, pero importante que simplemente le enseñemos estos tres principios. ¿Por qué? Porque en base a estos tres principios vas a construir un futuro financiero saludable para ellos. Nikki dice, tengo una pequeña empresa hace 1 año y medio. Invierto y no veo ganancias cuando yo veo mis frutos. ¿Cuándo yo veo mis frutos? ¿Y a quién puedo recurrir para asesoramiento en lo que es un plan de organización y prioridades? Muchas gracias. Pues Nikki, creo que podemos ayudarte. Por favor, escríbenos a info@itamarurdaneta.com. Me encanta trabajar con empresas que están comenzando porque cuando comienzan saludables, terminan saludables. Natalie, ¿qué es mejor, tener todos los ingresos de pareja en la misma bolsa o cada uno con su bolsa y definir responsabilidades? Esto es una pregunta muy personal, Natalie. Te voy a dar mi opinión y lo que ha funcionado en mi casa. Después de venir de ser una mujer independiente con mi carrera, para mí fue difícil entender el concepto de una sola cuenta. Pero yo lo recomiendo por 2 razones. Primero, es menos desastre. Sobre todo cuando los dos están los dos están en desacuerdo financiero. Hay 2 formas de hacerlo y como te digo, estas son preguntas que no puedo responderte sin conocer tu situación, porque yo no sé si tu esposo tiene una adicción a las tarjetas de crédito, yo no sé si la que tiene la adicción a tarjetas de crédito eres tú, yo no sé si tienen un control de gastos, no sé si tienen un presupuesto, o sea, no conozco la situación tan a fondo como para darte una respuesta tan importante, porque si yo te respondo algo y vas y lo haces y tu esposo está en contra, no quiero ocasionar un problema en tu casa. Entonces, creo que sería importante que te conectaras conmigo 1 a 1 y como verán, casi todas estas cosas son importantes porque son situaciones, no son problemas. Yo no creo en los problemas, creo en las situaciones. Son situaciones que se tienen que manejar muy delicadamente. Yo no quiero ocasionar un problema de pareja por un consejo que yo haya dado sin tener el conocimiento completo. ¿Hay un porcentaje sugerido para sacar de mis ingresos al ahorro? Pues sí, yo sugiero por lo menos
por lo menos un 5% de lo que te ganas. Y de hecho, ese tiene que tener una de las tiene que ser una de las prioridades, porque he encontrado que hay muchos dueños de compañías o personas que trabajan y reciben su cheque todos los 15, los 20, los 30, que sacan para todo, pero menos para ahorrar. Y esto es uno de los grandes errores. En tu libro tú hablas más de esto. En el libro hablo de finanzas, pero también trato mucho con el psiquis, como piensan. Les voy a enseñar más o menos. Hay un capítulo que se llama Casi un millón. Ahí es donde les explico cómo entré en esta deuda. Y yo les animo que compren el libro, porque en el libro, al ver ustedes las embarradas y los errores que yo cometí, yo creo que ustedes van a tener alguna perspectiva de no volver a cometer los mismos errores. Pero después del cada capítulo hay una sección de preguntas, de reflexión, donde te hago preguntas específicas de coaching para que las desarrolles y en base a eso descubras cuáles son de pronto las áreas donde necesitas tú misma trabajar. No es sano tener tarjetas de crédito. Bueno, la tarjeta de crédito es como la dinamita. Tú puedes usar la dinamita para construir un país o destruir una nación, ¿ok? Simplemente el problema no es la tarjeta de crédito, el problema es tu comportamiento y cómo la estás usando. Te voy a dar varios ejemplos. Si estás usando la tarjeta de crédito como un sistema de emergencia, que este es una de las mayores creencias, ¿no? Yo tengo mi tarjeta de crédito en caso de emergencia. Realmente no es lo más recomendable. Simplemente porque si llega una emergencia y tienes que financiarla con tarjeta de crédito, simplemente vas a financiar esa emergencia y vas a pagar intereses sobre esa emergencia. Nosotros recomendamos que reúnas de tu propio dinero un fondo de emergencia. ¿Para qué? Para cosas, se te dañó el aire acondicionado, se te rompió el carro, te duele una muela. O sea, las emergencias generalmente se pueden sufragar, se pueden subsidiar, perdón, con muy poco dinero, tal vez entre 500 a $1,000 que tengas reunidos y así no tienes que recurrir a las tarjetas de crédito. Ahora, las tarjetas de crédito te pueden abrir puertas para comprar una propiedad, tener un mejor financiamiento a la hora de comprar un carro, de adquirir cosas, pero no es ni buena ni mala, simplemente es como la uses. Hola, ¿cómo hago un presupuesto en un país donde los precios aumentan a diario? Estoy casi segura que esta es de Venezuela, que esta persona vive en Venezuela. En mi país, desafortunadamente, sí. Pues mira, cuando hay mucha inflación, realmente a lo mejor no sea malo. Si tienes la capacidad de producir, ¿ok? Si tú produces, puedes, en este caso, aquí te recomiendo, y yo sé que a lo mejor va a sonar un poquitito loco, que te endeudes, pero que tengas el dinero para pagar esa deuda. Porque cuando hay mucha inflación, lo recomendable es que empieces a subsidiar ciertos gastos con tarjetas de crédito. ¿Por qué? Porque la deuda está aumentando tanto, la inflación está aumentando tanto que se está comiendo la deuda en tu tarjeta. O sea, ya cada día lo que prestaste hoy va a ser menos por la inflación. Entonces, esta es una pregunta que me han hecho varias personas y sobre todo cuando hay mucha inflación en estos países, donde básicamente es recomendable, y conozco un caso específico, cuando Argentina pasó situación financiera donde la inflación fue un nivel bastante alto, donde esta persona todos los meses ponía sus gastos diarios en una tarjeta de crédito, pero siempre tenía el dinero para pagarla. Esto es importante. Tenía el dinero para pagarlo. Claro, a fin de mes o a fin de cuando le tocaba pagar esa tarjeta, ese dinero que debía al principio era mucho menos. Y sobre todo tener varias fuentes de ingresos. O sea, lo peor es tener una sola fuente de ingresos. Siempre tenemos que aprender a diversificarnos. Así que ya esta sería la parte de poner tus talentos a producir, de cómo podemos ayudarte a poder producir dinero adicional, tal vez dinero en el exterior o haciendo dinero por otro lado, para que puedas tener diferentes fuentes de ingresos y diversificarte, ¿ok? Así que quiero ya cerrar la sesión. Glenda, gracias por tu agradecimiento. Realmente ha sido un privilegio para mí sembrar en sus vidas en esta noche. Nuevamente les animo que me escriban a info@itamarurdaneta.com. Yo sé que hay muchas preguntas sin responder, lo que pasa que ustedes saben que el tiempo apremia y no tenemos, y como les digo, más que
responderle la pregunta, mi intención es conocer su situación a fondo para poderles dar una pregunta educada. Y Ale, gracias a ti por conectarte, sé que estás muy lejos, Ale de Barcelona, Juliana, y también de verdad gracias a ustedes por conectarte, Dios las bendiga les deseo todo lo mejor. Gracias, gracias muchachas, de verdad que sí. Y nuevamente escríbanme, por favor, conectémonos, no se pierdan. Voy a estar haciendo estos webinars, voy a tratar de hacerlos mensualmente. No les había contado antes, pero tengo 6 meses de embarazo. Yo no, algunas saben, algunas no. Voy a tener un baby boy, se llama David. Así que mi intención es mantenerme conectada con mi gente a través de este medio mientras paso todo este proceso de la maternidad. Pero realmente les agradezco todo el tiempo y conectarse. Así que les mando un abrazo y quiero agradecerle a mi esposo y quiero agradecerle a nuestro grupo de Mujer Próspera y Feliz y a Sus Amaro de Vive Smart, que nos ha ayudado muchísimo para que este evento sea una realidad. Así que les mando un beso, me despido y nos estamos conectando, ¿ok? No olviden escribirme. Un abrazo y bye. Muchas bendiciones.